movimientos mucho más amplios. Ya que hablamos de política, ministro, de los aquí presentes, sin duda que Bolivia es el país que está atravesando un proceso de replanteamientos políticos más profundos, ¿no? ¿Hasta qué punto ese proceso boliviano está afectando o podría afectar la marcha de la economía? Bueno, yo creo que en el caso boliviano y la experiencia boliviana es bastante enriquecedora. Primero, nosotros en Bolivia nos hemos dado cuenta que ambas cosas no son incompatibles. Porque la política, en resumidas cuentas, es la expresión pues, de la economía, de los intereses económicos que se trasladan en esa discusión política. Eso es. Por lo tanto, no se pueden separar ambas cosas. Cuando nosotros empezamos a tomar medidas políticas, de política económica me refiero, para favorecer a las grandes mayorías, a efectuar transformaciones estructurales en el país, nueva constitución política del Estado, una identificación y reconocimiento de los movimientos y los originarios, los indígenas en nuestro país. Empezamos a transformar la economía del país. Queda claro que el pueblo dio su veredicto. El año 2005, el compañero Evo Morales recibió 54% de apoyo electoral. Un apoyo histórico en nuestro país que no se había visto desde los años 50. Pero lo extraordinario, el año pasado, en diciembre, con todas las medidas y todos los medios de comunicación en contra a nivel nacional e internacional, solamente dando a conocer las cosas malas que habíamos hecho, el gobierno del compañero Evo Morales tiene un respaldo del 64%. Es decir, 10% más de lo que habíamos partido el año 2005. ¿Qué quiere decir esto? No son incompatibles cuando se trata de resolver los problemas de las grandes mayorías de un país. Y la política económica es esa. La economía es una ciencia eminentemente social, no es una técnica, es una ciencia. Ciencia que tiene principios y que tiene elementos que tienen que apuntar a favorecer pues, a la sociedad. Recuperando el concepto de economía como ciencia social, vemos los resultados y esa incompatibilidad no existe. Ahora, en el caso boliviano, es importante aprovechar esto para comentar. En el pasado, como decía yo, hay intereses económicos que se resistían a un proceso de cambio. Eso generó evidentemente inestabilidad política durante todos estos últimos 4 años. Pero vean ustedes los resultados macroeconómicos de Bolivia en los últimos 4 años. Han sido los mejores también del país, ¿no? Teniendo un superávit fiscal luego de 66 años persistentes déficits fiscales en Bolivia. El año 2006 logramos un primer superávit. O sea, es compatible esa pelea política que es, repito una vez más, es una manifestación de intereses de clase, intereses económicos que se transmiten en eso. Por lo tanto, una vez que ha ocurrido eso y que las elecciones de diciembre pasado dan un contundente triunfo al proceso de cambio que se está viviendo en el país, ahora las aguas políticas también empiezan a calmarse y el país tiene, como nunca, los dos escenarios que todo ministro de Economía quisiera tener. Elementos económicos muy favorables y también elementos políticos muy tranquilos como para poder emprender ese despegue económico que el pueblo boliviano está esperando. Ahora, si ha habido cambios en la región, en la manera de comportarse y en el aprendizaje del que hemos hablado aquí, es porque globalmente ha habido también grandes cambios, ¿no? Ha habido un proceso de transferencia de poder, de reacomodos de poder entre bloques, la creación del grupo de los 20, más representativo que el grupo de los 7 más 1 que existía antes. México es parte de ese grupo de los 20, de alguna manera. No sé si podemos decir que México representa, junto con Brasil y Argentina, representa los intereses latinoamericanos en ese grupo. ¿Se puede decir eso del grupo de los 20, de la presencia mexicana allí? Yo creo que sin duda la presencia de países latinoamericanos en el grupo de los 20 representa pues, una mayor pluralidad en las opiniones y también en los intereses y en la visión que se tiene en la política pública y de las necesidades de países distintos. Somos países emergentes que estamos consolidando nuestro crecimiento económico, una política social mucho más progresiva, en fin, que tenemos cosas que aportar en ese marco. Ahora, yo sí creo que no hay ninguna duda de que una de las enseñanzas de esta crisis es que la interconexión
de economía real y financiera en el mundo, nos ha enseñado que esto es un reto global y la única manera de atenderlo y de enfrentarlo y de resolverlo en el futuro es a través de instancias donde el mundo de una u otra forma se pueda poner de acuerdo, nos podamos escuchar y podamos coordinar las políticas monetarias, fiscales dentro de cada uno de nuestros países para poder salir adelante. Por ejemplo, un país como Perú, ¿confiaría en lo que definieran México, Argentina y Brasil dentro del grupo de los 20 para atacar esos problemas? A pesar de la cercanía con ellos, yo creo que el grupo de los 20 sigue siendo un foro muy limitado, porque no están presentes los intereses de todos. Pero es el 80% de la economía también, ¿no? Sí, pero no están los otros 20, que pues somos nosotros también. Entonces creo yo que hay foros multilaterales que podrían tener una representatividad mayor. Una representatividad mayor con obligaciones, además de todas las partes, porque estamos comprometidos. El Fondo Monetario, por ejemplo, tendría que tener un rol más claro en la supervisión del marco monetario mundial, de tal manera de que de alguna manera tuviéramos un mejor control. El fondo fue creado con ese fin, ¿no? Con un fin realmente de prevenir las crisis de balanza de pagos multilaterales. Y eso quizás sería mejor estar en esos foros y no esperar que un grupo defina todo lo que pasa en el mundo. Yo creo que tenemos que ir pensando en marcos donde la gobernanza mundial tenga mejor gobernabilidad en materia monetaria, en materia fiscal y también en la prevención de crisis financieras, donde hoy día no hemos tenido los instrumentos y justamente parte de ese grupo que representa el 80% del mercado mundial son los que están generando crisis a países que han tenido buen comportamiento en el marco macroeconómico y prudencial, ¿no? Bueno, habría que preguntarle al director gerente si le gustaría esa función de gerente global, ¿no? De árbitro de la economía mundial. No quiero asumir ningún rol, pero no podría estar más de acuerdo con lo que dice la ministra Arauz. Este rol es muy importante porque, como se acaba de decir, aproximadamente 80%, representa el 80% de la economía mundial y el consenso del G20 fue precisamente lo que se evitó una mayor crisis. Pero solamente se trata de 20 países y el Fondo Monetario tenemos 186 miembros. Así que cuando tienes 20 países en la sala y tienes 166 que están fuera de la sala, y muchas cosas pueden ser inaceptables. Es bueno, pero tener a los 20 como un punto en el que los líderes de las principales economías pueden discutir y coordinar sus acciones, pero la legitimidad del G20 puede ser cuestionada y es por eso que una institución multilateral universal como el Fondo Monetario, que representa a todos los países, es el lugar correcto también, junto con el G20. El G20 es útil, pero estas instituciones más amplias son el lugar apropiado para crear un consenso más amplio. 20 países, incluso si representan el 80% de la economía global, no deberían de tener decisiones por los demás. Los demás también tienen que participar en el debate, expresar sus opiniones. Cada país tiene una voz plena y todo el mundo debe estar representado, y este es la posibilidad que presenta una institución como el Fondo, porque incluye a Bolivia, a Uruguay, al Perú, a México. No estoy diciendo de una manera que los G20 sea un grupo inútil, porque maneja las crisis y da una visión de futuro, pero cuando se lleva a cabo debates dentro del G20, entonces las decisiones deberían de ser consensuales y por eso creo que una institución como el Fondo podría ser tan útil, y estoy muy contento de ver que todos los miembros Pero el problema es están que contentos con mientras esto. mayor sea el foro, mayor es el problema para la coordinación política, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la crisis europea también nos demuestra que, a pesar de que la Unión Europea es un foro político bastante aceitado, ha tenido problemas para llegar a conclusiones de cómo atacar los problemas. Entonces, en ese sentido, ¿no es más sencillo que la gente del G20 se ponga de acuerdo que llevar esto a foros tan amplios como el Fondo Monetario Internacional? Me parece que es un argumento Bueno, un poco alguien tiene que mandar imperialista. al final, ¿no? En el sentido del fondo, por ejemplo, para países como Perú, ha sido que en el momento de la crisis
no hemos tenido que recurrir a ellos para tener una línea stand-by. Y es una garantía de nuestro país.